Ricardo, ¿cuál es el tema de la reputación del sector extractivo? ¿Cómo manejar el aspecto de la reputación del sector extractivo en nuestro país? ¿Qué desafíos tiene? Yo creo que los empresarios tenemos que entender que el tema reputacional es un tema que nos conviene trabajar. No es porque se nos ocurra construir o reconstruir reputación, es porque conviene a la sostenibilidad de la operación o del negocio. Tenemos que entenderlo como algo de conveniencia, ¿no? Como tú bien sabes, Miguel, existen las 3 Cs, ¿no? Con las cuales nos movemos los seres humanos: la coerción, la conveniencia o la convicción. En este caso no aspiro a la convicción, pero aspiro sí a que los empresarios entendamos que nos conviene trabajar reputación y reconstruir reputación, porque eso nos va a permitir que nuestra operación, nuestro negocio se sostenga en el tiempo. Y reputación, ¿qué cosa incluye? Incluye el tema de la percepción de los grupos de interés, sobre todo en el área de influencia operativa de la operación, ¿no? O de la mina. Yo creo que es un tema fundamental. La opinión pública en general en el país tiene una mala percepción, una mala opinión sobre los empresarios en general. Los empresarios estamos ubicados en un lugar bastante bajo y además los empresarios mineros estamos más a la cola, estamos peor percibidos, ¿no? Entonces es un tema que tenemos que entender, tenemos que aceptar, tenemos que ser autocríticos. No se trata simplemente de reventarnos cohetes entre nosotros y decir que bien estamos, sino más bien entender que la autocrítica nos puede servir para corregir justamente esos errores que tenemos y esas percepciones negativas que generamos, ¿no? Tenemos una percepción de soberbios, de arrogantes, de que no sabemos escuchar, de que queremos imponer nuestra visión. Es una serie de cosas que no contribuyen en nada. Entonces creo que ahí tenemos un reto bastante grande. En el marco de la sostenibilidad de la minería, los hidrocarburos, el sector extractivo de recursos naturales no renovables, ¿cómo lo ves? ¿Qué aspectos se debe mejorar? ¿Qué aspectos se debe innovar? ¿Cómo funcionan los aspectos sociales? ¿Cómo mejorar el aspecto de conflictos frente a la sostenibilidad de la industria extractiva? Yo creo que ahí, además de la empresa y de los demás actores involucrados, está el gremio. El gremio debería jugar un rol. Desde mi punto de vista, yo soy un crítico de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo, Energía y Agricultura y todo lo demás, porque quieren involucrar a todos los sectores prácticamente en un mismo gremio. Me parece absurdo, ¿no? Desde mi punto de vista, la minería es totalmente distinta a lo que es hidrocarburos, totalmente distinta a lo que es energía. Es más, se desarrolla en lugares distintos y con técnicas distintas y en contextos distintos y son realidades distintas. Y los impactos son distintos. Entonces, no entiendo la razón de querer juntar 3 sectores tan diferentes. Antes en el siglo pasado era un solo sector, digamos, en Perú. Y en todos los países que yo conozco, por lo menos los que he estudiado, Chile, Argentina, Colombia, Ecuador, Panamá, México, Estados Unidos, Canadá, tienen un gremio minero, uno por lo menos. En Chile sabemos que hay 2 gremios mineros, la Sociedad Nacional de Minería, la SONAMI, y el Consejo Minero. Entonces, en Perú debería tener por lo menos un gremio minero, solamente minero, para que tenga la visión de la minería y piense en minería a futuro. Entonces, porque mezclar las cosas no ayuda en nada, desde mi punto de vista. Eso para comenzar. ¿Sí? Después creo que el gremio, en lugar de agregar valor, ha venido restando valor al sector y a la reputación del sector en particular. Creo que ahí hay un tema fundamental y claro, no nos gusta que nos digan las cosas malas que tenemos o que hacemos, digamos, pero yo soy un crítico abierto al gremio y lo he sido desde siempre y incluso he pedido que me inviten al gremio para poder explicar, ¿no? Creo que hay un tema fundamental ahí que el gremio debería entender. Entonces, no se trata de mantener el status quo, mantenerse flotando como un corcho a la deriva y sin que el gremio ayude en nada, sino creo que es momento de hacer un cambio. Y me parece que está la oportunidad del punto de quiebre para el cambio, ahora que han nombrado a Lucho Marquese como presidente y está Juan Luis Cruder como presidente del sector minero. Entonces, creo que hay una oportunidad de oro. Creo que ambos, de una u otra manera, son de la nueva hornada, de la nueva generación de la minería. Y creo que sí podrían ayudar en darle un vuelco, un cambio al gremio, ¿no? Por lo menos al gremio minero.
Y creo que ahí justamente estoy escribiendo un artículo sobre el tema. Hay varias sugerencias que se le podrían dar, ¿no? Y, por ejemplo, el gremio debería tener estudios de percepciones a nivel de opinión pública del país y esa información compartirla con sus asociados para ver un poco la tendencia, ¿no? El estudio de percepciones nos dice un poco cómo nos perciben como sector, con nuestra contribución al desarrollo y si nos ven bien o nos ven mal. Entonces, esa es información valiosísima y no es una foto la que tiene que tomar un solo estudio, sino lo que se necesita es una serie de estudios, cada 6 meses desde mi punto de vista sería ideal, para ver la tendencia, ¿no? La tendencia va hacia positivo o va hacia negativo o va hacia neutro. Entonces, y eso nos va a dar indicadores de cuán bien estamos haciendo las cosas o la estrategia que estamos implementando o las acciones para mejorar o para empeorar, ¿no? Entonces, creo que es fundamental. Un estudio de percepciones cualitativo y cuantitativo debería hacerse, ¿no? Y después, el gremio no tiene una línea a la cual se dedique. O sea, si nosotros preguntamos, por ejemplo, la cerveza o las gaseosas, la asociamos automáticamente con deporte. Si preguntamos la minería, no la asocia con nada. Porque la minería trata de hacer todo y al final dispersa recursos y esfuerzos y no hace nada. O sea, no genera un impacto en una determinada línea. Entonces, la minería, desde mi punto de vista, creo que debería concentrar recursos y esfuerzos de responsabilidad social en la línea de educación. Creo que sería fundamental. Entonces, si concentramos todo en la línea de educación, podríamos lograr cambios sustantivos, sustanciales, sostenibles a mediano plazo. Entonces, creo que ahí habría un impacto muy positivo y creo que eso cambiaría un poco las cosas. Y en paralelo al tema de educación, se podría trabajar un tema ambiental que es fundamental. Es un tema por el cual nos critican mucho, el tema del agua. Entonces, si trabajamos el tema del agua en el tema ambiental, concentrando recursos y esfuerzos, y con el tema de educación, el tema de responsabilidad social, creo que otro sería el cantar, ¿no? En ese marco, lo que han mencionado, ¿cómo funcionan las alianzas públicas-privadas, ¿no? Y las obras por impuestos? ¿Han ayudado en el desafío de sostenibilidad y en el desarrollo sostenible del entorno? Hay que hacer algunas innovaciones. De ser así, ¿cuáles crees que cuáles serían estas innovaciones para poder mejorar el relacionamiento comunidad y empresas extractivas en el marco de las alianzas públicas-privadas? Yo creo que se ha avanzado muchísimo con estas herramientas, obras por impuestos, con cargo al gobierno nacional que existen ahora y alianzas público-privadas, ¿no? Creo que ahí hay una oportunidad de oro. Yo tuve la suerte de trabajar en Antamina del 2012 al 2015 y en Antamina impulsamos obras por impuestos. Los resultados son realmente muy gratificantes, ¿no? Antamina está comprometida a trabajar 3 hospitales en Ancash, 2 en Ancash y 1 en Huánuco, que es parte del área de influencia operativa también, con financiamiento del gobierno nacional a través de obras por impuestos. Entonces es una herramienta fundamental, ¿no? Alianza público-privada se planteó trabajar con el Ministerio de Educación, justamente con el anterior ministro, Jaime Saavedra, y al final no se pudo concretar por algunos temas de procedimientos, pero sí se podría tranquilamente hacer trabajo para los colegios rurales, por ejemplo, la influencia operativa, que son cerca de 120 colegios rurales, en la influencia operativa de una empresa como Antamina. Entonces, tranquilamente se podría trabajar ahí con una mirada de mediano a largo plazo también, para hacer no solamente construcción o reconstrucción de colegios o equipamiento de colegios, sino también la gestión y el mantenimiento de la infraestructura y del equipamiento durante 5 años por lo menos, ¿no? Entonces, para que esto permita que no solamente se haga la obra, quede ahí y después comience a venirse abajo, sino que se la acompañe también por lo menos en el despegue los siguientes 5 años. Entonces, creo que ahí hay oportunidad de oro tanto en APPs como en obras por impuestos. ¿Cuál es tu visión de la industria minera y de hidrocarburos de aquí para adelante? ¿Qué crees tú que puede pasar con el sector extractivo, dado el nuevo signo de los tiempos? Yo espero con muchas ansias que los empresarios cambiemos de chip. Creo que está viniendo una nueva generación de empresarios y tengo muchas esperanzas en esa nueva generación. No tengo muchas esperanzas en la generación actual, digamos, salvo algunos casos contados. Yo he tenido la suerte de poder haber trabajado en varias empresas mineras como Antamina, como Yanacocha, como Anglo American, directamente, y como consultor en muchas otras empresas. Entonces he visto CEOs, gerentes generales de compañías
con mucha sensibilidad social, con un entendimiento del tema social muy importante, ¿no? Abraham Chaguán, por ejemplo, en Altamina, Juan Luis Kruger en Goldfields, que estaba antes por el Minsur, Diego Ortega, que estaba en Río Tinto, Julia Torreblanca en Cerro Verde, y así, digamos, varias empresas. Hay presidentes o vicepresidentes o gerentes generales con sensibilidad social, ¿no? Así como hay otros que no la tienen, digamos, ¿no? Entonces, creo que ese cambio es el que yo espero. Espero un cambio que también venga desde el gremio. El gremio debería actuar de una manera distinta, ¿no? Y algunas sugerencias le vamos a hacer. Debería tomar el toro por las astas y lograr algunos cambios, ¿no? Usar herramientas de gestión social, por ejemplo, que muchas empresas no utilizan. Es algo muy importante, porque nosotros pretendemos saber lo que piensa la población local en base a, decimos, el viento viene por aquí, viene por acá, en base a nuestro criterio, y eso no tiene ningún sentido, ¿verdad? Hay herramientas profesionales como estudios de percepciones cualitativos y cuantitativos que nos ayudan mucho. Hay el informe de la Defensoría que sale mensualmente, que es gratis. Hay análisis sociopolítico. Por ejemplo, en el caso de algunas empresas, teníamos reuniones semanales con el presidente, con los vicepresidentes de las demás áreas, reuniones semanales para ver el tema social, hora y media o 2 horas dedicadas al tema social específicamente, cada semana. Entonces, y todos participaban activamente. Entonces, eso es tener una mirada distinta, y eso es lo que espero del sector minero. Realmente quisiera que sea así, y creo que algunas empresas van a tener que irse del país seguramente, y otras se consolidarán más, y otras vendrán también, ¿no? Ricardo, otro de los temas que siempre nos cuestionan es en cuanto al tema de desarrollo local. Se nos dice que muchas veces no hemos intervenido de manera directa en el tema de desarrollo local, o cuando lo hemos hecho no han estado articulados los planes de desarrollo concertado de cada una localidad. ¿Cómo ves este aspecto desde el punto de vista del nuevo modelo de gestión y de una mejor articulación con el desarrollo local de los entornos donde interviene el sector extractivo? Digamos, desde esta promoción que haría el sector, deberían trabajar el tema educativo. Entonces, ese sería una especie de un patrón, ¿no? Y después cada empresa en su territorio, en su zona, en su área de influencia operativa, podría apoyar algunas iniciativas distintas a las demás, ¿no? De repente, por ejemplo, en la zona de Ancash se requiere el tema de hospitales, que es un tema fundamental. En la zona de Cajamarca ya hay un hospital, entonces se requiere de repente el tema apoyo más de canales o agrícola, o ganadero, o forestal. Entonces, cada región va a tener sus necesidades propias. Entonces, la empresa puede ser un articulador para atraer al Estado hacia esas otras actividades. Pero todas en general deberían trabajar una línea que es la educación y el agua, ¿no? Es lo que creo. Así es, y estaríamos trabajando con una mirada de mediano y largo plazo. El tema educativo es así, para comenzar a ver cambios importantes. Tendríamos los niños actuales serían jóvenes que terminen en un buen colegio, concentrando recursos y esfuerzos ahí en esa línea educativa, y podrían también aplicar después a beca 18, a oportunidades de becas y ahí, a nivel nacional e internacional, ¿no? Entonces, creo que lograríamos generar un impacto positivo en las familias de la zona de influencia operativa, que creo que sería fundamental y sería un real impacto, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una diferencia sustancial. Entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en este momento lo que hacemos es seguimos dispersando, ¿no? Entonces, cuando hubo el fondo minero, por ejemplo, hubo 2.200 millones de soles, se invirtieron en casi todas las líneas que te puedes imaginar. Desde mi punto de vista, un absurdo, ¿no? O sea, desperdiciamos una oportunidad de oro. Si hubiéramos concentrado recursos y esfuerzos de esos 2.200 millones, otro sería el cantar en este momento, ¿no? Hubiéramos logrado generar un impacto positivo, sea la línea que sea, digamos. Hubieran escogido educación, hubieran escogido turismo de repente en una determinada zona, hubieran generado un impacto muy positivo. Pero dispersarlo geográficamente, como se hizo en muchos casos, dispersar, por ejemplo, en el caso de Ancash, se invirtió en las 20 provincias de Ancash. Entonces, se dispersó geográficamente y se invirtió en todas las líneas habidas y por haber. Entonces, a la vez que se dispersaba geográficamente, se dispersaba temáticamente, ¿no? Entonces, no tenía sentido. Entonces, realmente nos faltó, creo que ahí, una mirada estratégica más integral con visión de mediano a largo plazo. Un tema adicional es en cuanto a la intervención del Estado en estos entornos. ¿Qué experiencias has tenido desde tu gestión como director, como gerente de las industrias extractivas frente a la articulación que debe tener el Estado
con el sector extractivo para hacer procesos de desarrollo local, ¿no? Se ha intervenido bien, de una manera estructurada, los planes se han respetado, se han rescatado experiencias locales para poder promover desarrollo sostenible. ¿Cuál es tu visión de lo que viene en el futuro en este proceso de la intervención de la gestión local por parte del Estado en sus diversos estamentos y sectores? Yo creo que la participación del Estado es fundamental. Las empresas hemos equivocado el camino, hemos equivocado la estrategia. Hemos pretendido reemplazar a un Estado que nunca ha estado, las zonas mineras por lo menos, un Estado ausente, y las empresas nos hemos ubicado al centro como protagonistas, estableciendo relaciones bilaterales con el gobierno local, con el gobierno regional, con las ONGs, con la iglesia, con las comunidades, en general con todos los demás actores. Y eso ha sido un error, porque nos hemos cargado en la espalda una mochila que nosotros no deberíamos llevar. A nosotros no nos corresponde liderar el tema del desarrollo en un territorio. Nos corresponde articular, sí, como responsabilidad social, atraer al Estado para que cumpla su rol. Y es más difícil hacer eso que meterse la mano al bolsillo e implementar algunas acciones. Creo que es un tema fundamental la presencia del Estado. Entonces, desde mi punto de vista, el gobierno nacional, regional y local deben participar activamente en cualquier tipo de actividad. Y eso nos lleva al modelo multiactor. El modelo multiactor es un modelo que se implementó también en Antamina y en otras empresas mineras. Es un modelo que permite que la empresa salga del centro, salga del protagonismo y sea un actor más importante, por supuesto, pero un actor más que contribuya a un desarrollo sostenible del territorio. Entonces, ahí es fundamental atraer al gobierno nacional. Y en mi experiencia, he tenido la suerte de estar los últimos 16 años en minería y he visto pasar varios gobiernos. Creo que el gobierno anterior y este gobierno tienen una disposición de actuar y participar activamente en las zonas rurales como antes no lo había visto. Y en el tema de gestión de conflictos, el gobierno anterior, durante la época de Vladimiro Guaro, también tuvo, desde mi punto de vista, una estrategia y una visión bastante positiva, bastante clara, ¿no? Espero que este gobierno también la retome en ese sentido, ahora con el nuevo Viceministerio de Gobernanza Territorial. Pero yo creo que es fundamental la presencia del Estado en todos sus niveles. Por ejemplo, en el tema de la reconstrucción, con cambio, la reconstrucción que está planteando ahora el gobierno del PPK, bueno, después del Niño Costero, ya están entendiendo que es fundamental la participación activa de los gobiernos locales y regionales en esta reconstrucción. No solamente desde Lima se puede liderar la reconstrucción. Yo tuve la suerte de trabajar en la reconstrucción del fenómeno del Niño en el año 83, en la parte norte, en Piura, y ahí aprendí que es fundamental la participación y el liderazgo de los alcaldes distritales y provinciales y del gobierno, en esa época era Corporación de Desarrollo, gobiernos regionales de ahora. Es fundamental la presencia de ellos, porque si no, desde Lima es imposible entender la realidad de cada zona y poder articular la reconstrucción o el desarrollo de una zona. ¿Qué recomendación final le darías al Estado para poder legitimar mejor estos proyectos, para poder sofocar conflictos y evitar que las crisis desborden, y también al gremio para poder innovar su proceso de gestión social? Yo espero que, en primer lugar, el gobierno en sí entienda lo importante que es la gestión social desde el Estado, ¿no? Desde el Ejecutivo. Desde mi punto de vista, hay un punto a favor importante, que es haber dado un rango de viceministro a la persona que va a liderar estos temas, ¿no? Creo que eso es fundamental, porque le están dando un poder que antes no tenía. El mismo Vladimiro Guaro, por ejemplo, se nombró alto comisionado, pero no tenía poder sobre los demás sectores. Entonces, ahora el viceministro de Gobernanza Territorial va a tener un poder importante, y eso creo que es muy positivo. Está, entiendo, también atrayendo gente para su equipo, gente con experiencia, gente valiosa. Entonces, creo que eso va a ayudar a equilibrar. El tema fundamental es el tema de percepciones, ¿no? Cómo lo percibe la opinión pública, cómo lo percibe la población rural a este viceministerio. ¿Cercano a las empresas o más cercano a la población? Creo que es fundamental que dentro del equipo del viceministerio se atraiga gente más cercana a la población, para que esa percepción sea más positiva, ¿no? Porque los empresarios van a querer poner a su gente, digamos, o sea, van a tratar de influir como es usual, como es, digamos, común.
pero creo que sería un error desde el lado de los empresarios empujar el carro hacia ese lado, porque lo que estarían haciendo sería una mirada total de corto plazo, pero el rebote sería negativo o contraproducente a mediano plazo. Creo que tengo muchas esperanzas de que este viceministerio pueda trabajar bien las cosas. No conozco al viceministro, conozco a varias personas que forman el equipo y le respeto mucho y le deseo toda la suerte del mundo. Lo que hay que entender es que ahora comienza la temporada alta de conflictos. Ya que entramos a la época seca, se acabó la fiesta o el recreo, comenzamos ya la temporada alta de conflictos. El tema se viene complejo. Ya estamos viendo el lote en 192, estamos viendo problemas en Chumbivilcas, estamos viendo algunas tensiones en otros lugares. Entonces, y esto va a ir creciendo, ¿no? Conforme haya un descontento de la población, el tema de los bloqueos y otras cosas van a surgir. Entonces, creo que es fundamental también entender y sensibilizar al gobierno nacional, al primer ministro, al presidente, de la realidad del interior del país. En una entrevista que le hicieron al viceministro de Gobernanza Territorial, leí que él mencionaba que no iba a atender los casos con medida de fuerza, digamos, si había un bloqueo o algo por el estilo. Yo creo que está bien que lo piense de esa manera, pero yo creo que en la práctica no va a ser eso realidad, digamos, porque si no tendríamos todo el país bloqueado sin llegar a ninguna solución. Y creo que también el tema de reducir el número de conflictos desde mi punto de vista de 220 a 5, creo que tampoco no es lo correcto. Pero, en fin, yo creo que son partes de un proceso, de un camino que tiene que ir recorriendo. Y, bueno, entiendo que tiene algo de experiencia en el sector minero. He trabajado en una empresa en Cajamarca durante un tiempo, una zona compleja como es Cajamarca. Creo que esa experiencia y el equipo que está jalando pueden ayudarnos.